Bienvenidos, viajeros de la física matemática, a una sesión más de problemas y ejercicios. El día de hoy sobre cálculo vectorial, en particular, producto punto. El enunciado es el siguiente. Calcular el producto punto de U y V para diferentes valores de estos vectores. Inciso A, son vectores en 2 dimensiones. Inciso B, vectores en 3 dimensiones. E inciso C, también vectores en 3 dimensiones. Bien, el producto punto de vectores es una operación exclusiva de estos entes matemáticos, cuyo resultado es una cantidad escalar, es decir, un número real. Se tienen dos formas para calcular dicho producto punto. La primera es en términos de las componentes de los vectores, es decir, de las coordenadas de su punto final o punta. Y la segunda depende de la magnitud o longitud de los vectores, también llamada norma. Asimismo, depende del ángulo que hay entre estos dos vectores. Esta forma es más elaborada y es útil si se tiene como información el ángulo entre estos vectores. En estos ejercicios solamente se conocen las componentes de los vectores, por lo cual es más directo hallar el producto punto. Vamos a ello. Se observa que en los tres incisos los vectores tienen la misma dimensión. Inciso A son vectores en 2 dimensiones, inciso B y C son vectores en 3 dimensiones. Por lo cual, el producto punto entre estos está bien definido. Entonces, el proceso es sustituir los vectores y multiplicamos componente a componente, acumulando estos productos como sigue. Entonces, primer inciso, inciso A. Ordenamos los vectores U punto, V. Sustituimos los vectores. En este caso, están escritos en la forma cartesiana o en forma de coordenadas. El vector U es -2, un tercio, punto V, que es -5, 12. Realizar este producto es, como ya se los había mencionado, componente a componente. Componente X por componente X. Bien, y luego componente Y por componente Y, que nos da como resultado -2 por -5, sumado con el otro producto que es un tercio por 12. Cuentitas son muy fáciles, quedaría -2 por -5 es +10, un tercio por 12 es +4, y esta suma te da 14 unidades. Esto de aquí es mi resultado de producto punto. Observemos que esto de aquí es un número real o bien un escalar. Bien, eso es todo. Es muy fácil hacer este producto. Inciso B. Aquí los vectores están escritos en notación o bien en términos de los vectores unitarios X, Y, Z cachucha. Es conveniente expresarlos en forma cartesiana, es decir, como coordenadas. La primera coordenada va a ser el coeficiente de X cachucha, la segunda coordenada es la componente de Y cachucha y la última la componente de Z cachucha. Entonces, para el inciso B, primero conviene reescribir. Bien, reescribimos el vector U, en este caso es X cachucha, menos 2Y cachucha, más 3Z cachucha. Primer componente es el número que acompaña a X cachucha. En este caso no hay ningún número aquí, por lo tanto debe ser 1, sin el vector X cachucha. El X cachucha solamente sirve para saber la posición o la componente dentro del vector. La segunda componente debe ser el coeficiente de Y cachucha, en este caso es -2. Y la última componente es el coeficiente de Z cachucha, que es +3. Listo. Se hace lo mismo con el vector V. V vector es igual a 5X cachucha más 9Z cachucha.
Componente X o primera de ellas es el coeficiente de X cachucha, que es más 5. Coeficiente de Y cachucha, nos damos cuenta que no aparece este vector unitario, entonces sería componente 0. Y componente Z cachucha es coeficiente de este vector más 9. Bien, ya están en términos o bien escritos en función de las coordenadas de su extremo final o de su punta. Vamos a calcular ahora el producto punto entre estos dos vectores. Quedaría, bueno, sustituimos 1, menos 2, 3, producto punto con 5, 0,9. Multiplicamos componente a componente, X con X. ¿Esto qué me da? 1 por 5, sumado con componente Y por componente Y, que nos da menos 2 por 0, más última, componente Z con componente Z, serían 3 por 9. Bien, hacemos estos productos. El primero de ellos es igual a 5, el segundo es 0, el último es 27 y la suma es 32. Este 32 es el producto punto entre estos dos vectores. Y nuevamente nos damos cuenta que esto de aquí es un número real o bien un escalar. Último inciso. U.V. En este último inciso, los vectores U y V ya están escritos en términos de sus componentes. Entonces solamente hay que sustituir. Vector U es 0, 4, menos 3. Producto punto con el vector V, que es 2, 4, 6. Componente a componente, X con X. Esto es 0 por 2, sumado con Y, es decir, 4 por 4, sumado con Z por Z. En este caso es menos 3 por 6. Hacemos esos productos. El primero es 0, el segundo es más 16, el último es menos 18. Bien, cuidado aquí con los signos. Tienes negativo 3 por 6 es menos 18. Por este más se conserva el menos. Puntitas, esto te da menos 2. Bien, nos dio negativo esta vez. No hay ningún problema. Este sigue siendo un número real. O bien un escalar. Aquí termina el ejercicio. Vean que es algo muy fácil de determinar. Nos damos cuenta que el producto punto es un número real, mismo que puede ser positivo, como en los dos primeros incisos. Puede también llegar a ser 0, no es el caso en estos ejercicios, o bien puede ser negativo, como en el inciso C. Para cada uno de esos casos positivo, 0 y negativo, se tiene una interpretación geométrica. Si el resultado es positivo, significa que el ángulo más pequeño entre los vectores se encuentra en el intervalo 0 grados hasta 90 grados. Puede ser 0, pero no puede ser 90. En caso de ser idénticamente 0 el producto punto, se tiene que el ángulo entre los vectores es exactamente 90 grados. Y por último, si el producto punto es negativo, significa que el ángulo entre los vectores está entre 90 grados, sin tocar este 90, hasta 180 grados. Puede tocar el 180. En otro video se va a calcular el ángulo entre un par de vectores utilizando la versión alterna del producto punto, que es en términos de las magnitudes o longitudes, así como de el ángulo entre ellos. Hasta pronto.